sábado 7 de noviembre del 2020. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a través de la página que el Cuarto Pulso tiene en internet, en Facebook. Le damos la bienvenida a los analistas de todos los sábados, a la doctora Alma Luz Bernal. Doctora, buenos días, bienvenida. Buenos días, doctor Julio Sergio. Buenos días, mi amigo Gilberto Martínez. Buenos días, amigos, doctor Marco Nava, doctor David López. Excelente día para todos. Gracias a quienes nos hacen el honor de seguirnos sábado a sábado. Gracias. Por supuesto, le damos la más cordial de las bienvenidas al maestro Gilberto Martínez Apodaca, desde la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, muy cerquititas en donde iba a estar el presidente Andrés Manuel López Obrador, la hermana República de Cacalotán. Así es. Muy buenos días, compañeros, todos. Desafortunadamente ya tenía yo listo mi itinerario y hoy en la mañana me avisaron que se cancelaba por las inundaciones en Tabasco. Pero ya será otro día. Por ahí tendremos la oportunidad de estrechar la mano de nuestro querido presidente. Saludos con afecto al maestro David López Aguilera. El maestro David López Aguilera es catedrático por la Universidad Autónoma de Chihuahua, es analista político, ha sido asesor de políticos en su momento en el Congreso del Estado, es empresario, pero como les decía en la otra ocasión, es nuestro amigo maestro David López Aguilera. Buenos días, bienvenido al Cuarto Pulso. Buenos días, muchísimo gusto a todos ustedes, muchísimas gracias por la invitación, agradecer Julio tu invitación, un gusto al maestro Gilberto, al maestro Marco, a la doctora Alma, pues aquí estamos para analizar una elección sumamente interesante que se dio en los Estados Unidos y que por supuesto que influye mucho en nuestro país y en todo el mundo, al ser la nación más importante de todo este planeta. Muchísimas gracias por la invitación, ya que vamos a estar dándole a este programa. Al contrario, maestro, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bienvenido, maestro Marcos Nava, nos acompaña de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Un honor contar con tu presencia en la mesa de análisis del Cuarto Pulso. Maestro Marcos Nava, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, licenciado Julio Alvarado, y muchas gracias, compañeros del panel de la videoconferencia. A sus órdenes. Bueno, hasta hace unos momentos el mundo continuaba a la espera de los resultados de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Aún se estaban contabilizando los votos. Este conteo final, se vieron involucrados 5 de los estados que fueron claves y decisivos finalmente para que Joe Biden alcanzara el ansiado número mágico de los 270 votos electorales que reparte de 538 del colegio electoral en los Estados Unidos. Vamos a poner un video para poner en contexto el análisis. De todas las razas, credos, religiones, optó por el cambio sobre más de lo mismo, dándonos un mandato para la acción sobre el COVID, la economía, el cambio climático, el racismo sistémico. Han dejado en claro que quieren que el país se una, no que se siga separando. Mi responsabilidad como presidente será representar a toda la nación y quiero que sepan que voy a trabajar tan duro por los que votaron en contra mía como los que votaron a favor mío. Ese es el trabajo. Esa es la responsabilidad de velar por todos los estadounidenses. A cinco días de las elecciones, estas tuvieron lugar el día martes 3 de noviembre, en donde se vivió con incertidumbre, aún y cuando había señales, había algunas conductas que nos hacían presumir que el próximo presidente sería Joe Biden, el servicio secreto protegiendo su entorno, en fin, y otras condiciones que nos indicaban que el próximo presidente iba a ser Joe Biden. Sin embargo, lo que le precedió a su designación hasta hace unos momentos
pregunto para un primer análisis, para un primer apunte, maestro Marcos Nava, ¿esto le abona a la democracia? Definitivamente, licenciado Julio, vemos en el discurso, inicialmente vemos un político muchísimo más consolidado que Donald Trump, apelando por el trabajo hacia quienes no votaron por él, esto es, sumando esfuerzos y tratando de unir a una nación que se dividió hace 4 años y que ha estado dividida durante mucho más tiempo, pero como lo comentábamos en el programa anterior, las deudas del libre mercado, las deudas del neoliberalismo y las deudas de una globalización que prometió bonanza, que prometió riqueza y una mejor distribución de esta, al no verse satisfechas, polarizaron a la sociedad en general y específicamente a la sociedad norteamericana. Creo que sí abona la democracia. Vemos cómo la democracia norteamericana, a pesar de este sistema que tiene de colegios electorales, que es un sistema muy antiguo y que no abona a una democracia directa, participativa, sino de carácter indirecto a través de los electores, pues finalmente da buenos resultados, porque la diferencia no es tan poca como para ser controvertida, es suficiente para darle legitimidad al candidato ganador y es suficiente para evitar un conflicto o una crisis postelectoral, lo cual le puede ayudar y va a abonar a la democracia el ejercicio de la función pública y de gobernanza del candidato ganador, en este caso Joe Biden, una vez que se declare ya formalmente ganador. Creo que sí abona a la democracia y genera certidumbre en los sistemas democráticos, insisto, a pesar de que no sea una democracia de voto directo como la tenemos en México. Hay opiniones encontradas en ese sentido, maestro Marcos Nava, en cuanto al sistema electoral de Estados Unidos. Hay algunos analistas que opinan que es un sistema caduco y que no corresponde a la realidad objetiva que se está viviendo en Estados Unidos. En otras democracias era posible conocer al ganador al más tardar al día siguiente, ¿no? Esto genera un incertidumbre, me parece, todo este tiempo que a partir de la fecha en que tuvieron lugar las elecciones y hasta el día de hoy también, ¿no? Donald Trump lo aprovechó para seguir polarizando el asunto, ¿no? Y mandar a las calles finalmente a las bases, a quienes lo siguen. Este análisis del sistema de elección me parece importante, es pertinente, es adecuado, doctora Alma Luz Bernal. Sí es pertinente, pero creo que también los mexicanos vamos a tener que empezar a aprender algo que se mira entre líneas en la elección. No sé si coincidan los especialistas, insisto, mi opinión es muy personal, tengo experticia en el tema, es de un razonamiento nada más. Creo que nos pone de manifiesto la necesidad urgente de la no improvisación en la designación de nuestros representantes. Porque más allá de lo que haya hecho al tener un título de primer mandatario Trump, también tiene que ver con su formación de quién es y a quiénes ha dañado. Por el otro lado, los candidatos hoy ya electos, falta formalmente, ¿no? Joe Biden y Kamala Harris tienen una historia de formación, de trabajo demostrado ante la sociedad y ante un mundo que vivimos con expectativas de que nuestros representantes sean realmente eso, nos representen y vean nuestras necesidades, como en este momento es prioritario el manejo de la pandemia. Creo que sí es muy importante empezar a analizar esto. No sé qué opinión le merezcan a los especialistas, más allá de la algarabía de que traen que sí, que ganó. No, creo que hay que empezar a leer entre líneas, porque en México
urge para la democracia realmente que se tenga camino en este sentido. Si no, pues va a estar los 4 años que decía el doctor Marco Nava, y más años vamos a estar en lo mismo, nomás volteando la tortilla. Y va a llegar el hartazgo. Y me parece que el sistema bipartidista de Estados Unidos da esa posibilidad de tener, evitar problemas judiciales. Excepcionalmente se ha judicializado una elección en los Estados Unidos. De ahí que en ese sentido pudiera ser que el sistema de elección esté dando los resultados que de él se esperan. Desde 1800 no ha habido una modificación a la Constitución para reformar el sistema de elección. Lo que quiere decir entonces es que ese sistema de elección da resultados aún y cuando se conozca al presidente. En algunas ocasiones te he dado cuenta me parece que con George Bush fueron 2 meses después cuando se declaró como ganador en aquella ocasión a George Bush. ¿Qué opinión le merece, maestro David López Aguilera? Bueno, mira, hay una situación sumamente interesante. Yo sí creo y difiero ahí un poquito en el que el sistema electoral estadounidense deja abierto a muchas dudas ciertas cuestiones. Pero esto tiene que ver desde la creación, ¿verdad?, de la Federación Estadounidense, en donde se le otorga una verdadera autonomía a los estados y en donde quienes constituyen a la Federación Estadounidense ponen un control, ¿verdad?, también hacia la población, por eso la designación de los electores. Sin embargo, fíjese nada más lo complejo que es entender el sistema electoral estadounidense, en donde cada estado tiene ciertas reglas, ¿verdad?, que son diferentes y que varían entre ellos, y que eso impide, ¿verdad?, llevar a cabo un entendimiento adecuado del sistema, y que eso permite que al no generar, ¿verdad?, los resultados de manera oportuna, ¿verdad?, le dejen el camino libre a Donald Trump para poder, ¿verdad? Ustedes saben que en la noche nos dormimos el día martes y nos dormimos pensando que iba a ganar Donald Trump, ¿verdad? Eso decía la mayor parte de los análisis. Cuando entran los votos, ¿verdad?, anticipados, es cuando se da la vuelta. Sin embargo, eso le da pie a Donald Trump, ¿verdad?, a llevar al camino, ¿verdad?, y a la gente a decirle que hubo un fraude electoral en su contra. A mí lo que me preocupa mucho, más que esa situación, es la cantidad de votantes que tiene Donald Trump, ¿verdad? La cantidad de votantes. De esos votantes, Donald Trump, apenas un 20, un 30% no pertenecen a ese grupo, ¿verdad?, radical, que se siente olvidado, a ese Estados Unidos olvidado, ¿verdad?, a ese Estados Unidos que vive en las zonas rurales, a ese Estados Unidos que está incluso armado, ¿verdad?, a ese Estados Unidos peligroso, a ese Estados Unidos que los demócratas y que el establishment nunca volteó a ver hasta, si no fue en el año 2016, ¿verdad?, cuando gana Donald Trump y empieza a voltear a ver de manera adecuada, que es un Estados Unidos peligroso, ¿verdad?, que se está alimentando con este sistema electoral confuso, con este sistema electoral que da pie, ¿verdad?, a que Donald Trump diga que le hicieron fraude, aunque afortunadamente su partido, varias esferas poderosas de su partido no lo están respaldando, ¿no? Pero yo creo que Estados Unidos sí tiene que recomponer, y sobre todo el nuevo presidente Joe Biden tiene que trabajar para todos, ¿verdad? No solamente cuidar a su base electoral, sino también buscar al menos a ese grupo que votó por Donald Trump y que no es tan radical, que de ese 49% ha de ser un 10%, según lo revisan algunos analistas, ¿no? Debe trabajar hacia ellos, ¿verdad?, para poder tratar de unificar lo más que puede a una nación norteamericana que está profundamente dividida, ¿verdad?, y que tiene que buscar esa cicatrización, ¿verdad?
Ese sería mi comentario inicial. Afortunadamente para quienes habitan en Estados Unidos y para nuestros connacionales también, no hay ningún indicio de fraude, como lo ha venido sosteniendo Donald Trump, al menos documentado. No hay ningún indicio y no habría motivo por qué esta elección se judicializara, ¿no? En un momento determinado. La Corte ya lo dijo, que no se iba a involucrar, al menos que no hubiera indicios o pruebas fundadas de que había habido un fraude, ¿no? Esta retórica Trump empezó a utilizarla en los medios de comunicación. Los mismos medios de comunicación se encargaron de cortar sus transmisiones porque ellos mismos argumentaron que no había ningún indicio y por lo tanto no le dieron cobertura, pero lo preparó de manera sistemática antes de la elección, iba preparando ese camino y ahora es posible que se enfrente a la población, lo cual me parece muy delicado, maestro Gilberto Martínez. Sí, efectivamente. Recordemos que desde hace semanas o meses, el comentario más delicado que se escuchaba de parte del presidente Trump era de que él tenía que ganar, prácticamente así lo decía, ¿no? Que si no ganaba él, pues iba a haber algo malo, que iba a haber fraude, ¿sí? Él mismo como presidente de los Estados Unidos, pues no reconoce en los hechos la gran diversidad, como ya lo están mencionando, en cuanto a las leyes electorales de cada estado. O sea, no lo reconoce, a lo mejor porque no lo conoce, ¿no? Sí, por su misma formación, vamos a decir empresarial, porque político tiene poco tiempo, vamos a decir, ¿no? Pero, honestamente, el Trump belicoso, el Trump estridente, creo que pues ya debe dejar paso a una nueva etapa con el señor Biden. Esperemos que en las próximas horas no se le vaya a ocurrir alguna otra cosa al señor Trump, como comentábamos fuera de cámara, ¿no? Porque sería muy delicado. Creo que no, porque como dice el dicho, no hay loco que coma lumbre, ¿verdad? Pero esperemos que eso, recuerden cómo trajo a gran parte de las economías más grandes como China, con las famosas aranceles que se le ocurría y por medio del tweet decía lo que iba a imponerle. A nosotros como país y a Canadá también, nadie nos trajo buen tiempo batallándole para ver por dónde le encontrábamos la cuadratura del círculo. O sea, difícilmente este señor pues iba a dar un giro diferente en 4 años más. Así es él, no iba a cambiar. Entonces creo que iban a ser otros 4 años sumamente difíciles, no nada más para China, Estados Unidos, Canadá y México, sino para el mundo en general. Ya sin tanta presión, si hubiera quedado él como ganador, pues no quiero pensar ni qué se le hubiera ocurrido posteriormente, ¿verdad? Conociendo como conocemos a Donald Trump, maestro Marcos Nava, es factible que en las próximas horas salga a dar públicamente alguna conferencia, alguna declaración y aceptar los resultados. Dudo mucho que eso suceda. Donald Trump por naturaleza es beligerante. Tal vez dé un paso hacia atrás, pero no de esa manera, porque como bien comenta el licenciado Gilberto, no es un político que tenga trayectoria y que sepa las maneras de manejar la política y la diplomacia. No es su estilo y no creo que lo haga en ese sentido.
creo que dando un paso hacia atrás o un paso lateral para darle paso al candidato ganador y que el candidato ganador se apropie de la plaza pública y empiece ya a gestionar su administración sería lo más sensato. Creo que lo más prudente sería un silencio prudente de parte del candidato vencedor, y eso le mandaría un mensaje a sus bases electorales, sobre todo a las que comentaba el licenciado David López, las más radicales, porque cualquier exabrupto que pudiera llevar a cabo Donald Trump pudiera exaltar ese nacionalismo, esa beligerancia que tiene ese sector tan reducido, pero tan beligerante y tan radical. Entonces, lo más prudente creo que es mantener una sana distancia y un silencio prudente para dar cabida a que la nueva administración de Estados Unidos pueda empezar a gestionar. Ahora bien, con respecto al comentario anterior, creo que no existe un sistema político perfecto. Si bien es cierto que en Estados Unidos la democracia es más compleja por este mecanismo que tienen de soberanía y autonomía estatal que contribuye a robustecer o a fortalecer un verdadero federalismo, a contrario de lo que tenemos en México, que lo que se hizo fue centralizar el poder del Instituto Nacional Electoral, lo cual también da pauta a que los candidatos perdedores también digan que hubo fraude, y hubo un fraude desde el Estado, porque el Estado es el que controla el Instituto Nacional Electoral. Entonces, no existen sistemas perfectos. Lo que sí debemos de robustecer son las instituciones, y en este sentido creo que las instituciones norteamericanas en cada uno de los estados deberá demostrar esta madurez para generar los contrapesos precisamente a las deficiencias que tiene el sistema democrático norteamericano. Todavía falta obviamente la diferencia, insisto, este sistema con una diferencia tan grande, o sea, como la estamos viendo hoy, a diferencia de las elecciones en 2016, lo que nos indica es que sí funciona, pero funciona en este aspecto, cuando la diferencia es grande y no se puede someter a un escrutinio tan puntual como lo sucedió con Hillary Clinton, porque todavía falta, y ha habido, no recuerdo bien si ha habido 2 o 3 ocasiones en que los grandes electores cambian su voto. O sea, cuando la elección es tan cerrada, no es garantía a los colegios electorales, porque ellos todavía tienen que decidir a quién pertenece, ¿no? A quién van a elegir. Pero cuando la diferencia es grande, pues resulta insulso, resulta fatuo y estéril tratar de modificar el voto. Entonces, creo que no existen sistemas perfectos. Lo que sí es importante robustecer, insisto, las instituciones, algo en lo que debe de trabajar Estados Unidos, reconstruir las instituciones. Decía el licenciado Gilberto que Donald Trump hacía política exterior a través de Twitter, algo completamente equivocado. Debe de retomar su cauce la política exterior norteamericana y darle fortaleza, darle certidumbre a las instituciones que creó para tales efectos, precisamente para dar certidumbre internacional en las relaciones diplomáticas de este país en el concierto de las naciones. Entonces, lo que saco como conclusión es que tampoco hay democracias perfectas, maestro Marco Nava. No, definitivamente no. O sea, en el sistema mexicano, por ejemplo, que la democracia es directa, lo mismo vale un voto de la persona más humilde y menos letrada que la persona, el mayor de los intelectuales o el hombre más rico o poderoso del país. Y esto obviamente, pues hay ventajas y desventajas. La persona, la más humilde y menos letrada, va a votar con un sentido de inmediatez, de satisfacer sus necesidades más elementales, lo que el candidato le proponga o le prometa. El hombre más rico o el intelectual más prominente votará con un sentido muchísimo más amplio, lo comentaba la vez anterior, incluso viendo aspectos de geopolítica, no de satisfacer necesidades más básicas, más inmediatas que tiene, sino con un aspecto mayor. Y vemos que hoy día no podemos pensar en la inmediatez. Habrá gente que, claro, y eso no podemos desdeñar, que hay gente que vive al día
y que no podemos desatender esa necesidad, pero también no podemos dejar de pensar que vivimos en un mundo global, con un sistema económico global, con un sistema de unas naciones que están interconectadas en muchos sentidos, en el tema de comercio, en tema de seguridad, en tema medioambiental, en tema de derechos humanos, y que también debemos de ver más allá de nuestras fronteras, no solamente en la inmediatez. Entonces, el sistema de nosotros tampoco es perfecto. Si bien es cierto que le da esa igualdad de los votos de la persona más humilde a la persona más poderosa, también tiene efectos negativos que comento, porque finalmente en un país de alrededor de casi 60 millones de pobres, pues obviamente son muchísimo más influenciables a populismos o a un voto con un sentido más inmediato o un voto con una visión menos amplia, ¿no? Bien. Tomando en consideración, doctora Alma Luz Bernal, que aún faltan 3 estados por contabilizar o porque den sus resultados, me parece que hay una diferencia sustancial entre los electores que votaron por Joe Biden y Donald Trump. ¿Cuáles fueron los factores? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales Donald Trump perdió? Pues todavía faltan, ¿verdad? Algunos por contar, pero vemos aquí en la gráfica, tiene 290 de los 270 que requería, de acuerdo al sistema. ¿Cuáles son los factores? Pues lo que hemos vivido, los que estamos fuera del país, de los Estados Unidos mexicanos, estamos también sintiendo lo que están los Estados Unidos de Norteamérica en el sentido de su prepotencia, obsesivo, faltas de política interior y exterior, atacando a la mano de obra, minimizando las necesidades de los demás, y al final, cuando ya viene el periodo de buscar la reelección, trata de darle un giro, incluso con sus mismos trabajadores, dándoles apoyo por el COVID, y voltea a ver el populismo, pero sigue con la arrogancia. Nomás vamos a verlo ahorita en este momento, cuando se dio el resultado. Se está diciendo que estaba jugando golf. Es una actitud de indiferencia, de cinismo. No digo yo para que esté preocupado, no, sino todavía sigue siendo el presidente de los Estados Unidos. Le quedan 2 meses, entonces su comportamiento debería de ser más maduro, más representativo, a eso me refiero. Y eso, lógico, pues fue el resultado de las votaciones. Los jóvenes tuvieron un papel muy importante en esta elección, y con ellos era con lo que menos tenía acercamiento. ¿Por qué? Porque dividió familias. En su política dividió familias. Entonces, claro que le cobraron la factura. Pero insisto, veo de verdad preocupante que se siga en este tiempo, 2 meses que le falta, con esta misma conducta. ¿Qué va a hacer entonces? Como un niño berrinchudo, no me gustó la elección, esta parte votó en contra mía, le puedo atacar por acá, no me deje el Congreso, pero al menos poquito daño sí les voy a hacer. Eso sí me preocupa. Gracias. Esto tendría que tener algún efecto en México, maestro David López Aguilera. Tendría que haber alguna repercusión en México. Los electores, tenemos también nuestras elecciones en el 2021 ya muy cerca. Esto es llamar de alguna manera a la reflexión, porque habría que recordar que se votó por la Cuarta Transformación de una forma copiosa, ¿no? Como nunca antes en la historia también, pues, ¿no? Pero esto tendría necesariamente que repercutir en las próximas elecciones del 2021 en México. Mire, Julio, algo sumamente interesante de analizar es lo que comentaba el maestro Marco Nava, la crisis del neoliberalismo, la crisis de la globalización, en donde los efectos positivos en Estados Unidos, pero además en México, ¿verdad? Hablando de nuestro país, no ha llegado hacia todas las personas.
Y esa crisis del neoliberalismo, ¿verdad? Esa crisis de la globalización ha generado que surjan los populismos en el mundo. Decía Héctor Aguilar Camín que Donald Trump era el presidente de la Internacional Populista, porque empezó a surgir en todo el mundo los populismos, ¿verdad? Ahí está Bolsonaro en Brasil, ahí está el mismo López Obrador en México y Donald Trump en Estados Unidos, por mencionar algunos ejemplos, que son voces, ¿verdad?, que surgen a través de ese descontento social, y son voces, ¿verdad?, que por supuesto aligeran, ¿verdad?, esos volcanes que estaban a punto de estallar en algunos lugares, esos volcanes que no se encontraban rumbo, que no encontraban cauce, ese enojo colectivo, y como lo mismo mencionó el maestro Nava, esa gente que trató de votar a través de la inmediatez, esa gente que buscó que se resolvieran sus problemas y que buscó al Cid Campeador, ¿verdad? Que le resolviera esos problemas, alguien que le dijera lo que él quería escuchar. Ese electorado sigue existiendo, y no solamente en Estados Unidos, sino también en México. Ese electorado que todavía siente que las mieles de la globalización no le han funcionado. Y ese electorado es suficientemente fuerte. Por eso creo, para llegar al punto de la pregunta que me hace sobre México, que Donald Trump, si quería yo mencionarlo antes, habla sobre un fraude, porque a través del fraude, ¿verdad?, que va a dejar, aunque Joe Biden asumirá la presidencia, a través de esa duda, va a buscar ser la mayor oposición de Joe Biden. Y esa oposición, ¿verdad?, la va a construir a través de esa idea del fraude, que no se la van a comprar la mayoría de los electores, pero sí un grupo numeroso, ¿verdad?, en el que va a ir construyendo Donald Trump su candidatura, ¿verdad?, hacia las próximas elecciones. Y eso, pues básicamente lo hemos visto, y bueno, vaya, en 2006 con el presidente López Obrador, ¿verdad?, construyó su candidatura a través de la idea de un fraude electoral. En el 2012 construye su candidatura a través del fraude electoral. Y es así como este tipo de gobiernos, ¿verdad?, que representan, ¿verdad?, a este cierto grupo de población, construye a través del fraude electoral eso. ¿Qué tenemos que observar en México, Julio Sergio? En México tenemos que observar que existe todavía, ¿verdad?, un grupo sumamente numeroso que está a favor de los gobiernos populistas, pero que también una oposición, la oposición en México, ¿verdad?, debe de darse cuenta de eso, y debe de darse cuenta, Julio Sergio, que no solamente es el descontento hacia el gobierno populista, que deben de poner un candidato, ¿verdad?, bueno, ¿verdad?, que inspire y que llene esas expectativas. Porque mira, son 4 millones de votos. No es mucho la diferencia entre Biden y entre Donald Trump. Donald Trump representa a un gran número de estadounidenses. Andrés Manuel López Obrador representa a un gran número de mexicanos. Y si la oposición verdaderamente quiere penetrar, ¿verdad?, debe de tener candidatos adecuados. No solamente es el rechazo, ¿verdad? No solamente es el rechazo hacia el gobierno populista, es también la construcción de candidaturas que inspiren, de candidaturas que aglomeren, ¿verdad? No candidaturas grises como la de Joe Biden. Para mí la candidatura de Joe Biden es una candidatura gris que la gana por el descontento hacia Donald Trump. No la gana por él. Aunque es el candidato más votado de la historia de Estados Unidos, no la gana por él. La gana por, ¿verdad?, el descontento hacia Estados Unidos. La gana por estados clave como Arizona, tradicionalmente republicano, ¿verdad?, que gracias a la comunidad latina vuelca el favor hacia el demócrata. Sin embargo, sí, México y la oposición en México debe de replantearse en crear candidatos más adecuados, porque esto es una llamada de atención en donde el voto hacia el populismo existe todavía y no hay un rechazo total hacia él, sino tiene un gran número de electores todavía. Sería todo por mi parte. Ese análisis precisamente
maestro David López Aguilera. Ese análisis fue el que hizo el maestro Marcos Nava en nuestro programa del día martes 3 de noviembre. Y como conclusión también saqué entonces que los estadounidenses habían votado por el candidato menos malo, porque también ese análisis hizo de entrada el maestro Marcos Nava, como queriendo decir finalmente pues no habría a cuál de los dos irle, pero el menos peor era Joe Biden y habría que votar por él. Va a haber... Quien dice en mi rancho, Julio, nada más, no ganaron los demócratas, perdió Donald Trump. Así es. Coincido. ¿Habrá alguna... Adelante, doctora. Sí, me permite. Precisamente esa fue parte de mi comentario de inicio. Recuerdan, doctores, habrá que en México entender el mensaje entre líneas y trabajar en favor de qué. Sin embargo, México sigue muy cerrado. Por ahí se escuchaba en un programa, dije, hasta youtuber, el payaso de la colonia, que es votado, a ese le vamos a meter de candidato. En Estados Unidos no fue el mejor Joe Biden, es cierto. Fue el menos peor, es cierto. Pero también hay que entender esa lección. Insisto, hay que entender esa lección. Ahora imagínense que se fortalezca Donald Trump, venga al siguiente periodo ya con todo ese populismo, pues va a ser un López Obrador, y es muy amigo de López Obrador, ¿no? Las técnicas las va a tener. Entonces va a haber todo que al final México, me refiero a nuestros connacionales que viven allá, ¿no? Son los que más lo sufren. En cuanto el comercio, pues hay sus aranceles, hay sus contratos, responsabilidades, pero yo me refiero a la evidencia lastimosa de quien vive en el día a día de nuestros connacionales que por alguna razón están allá de inmigrantes. A eso me refiero. Hay que tener mucha atención, hay que tener mucho criterio, mucha responsabilidad con lo que decimos e invitar a que en verdad se despierte la conciencia social con un sentido crítico y no verlo nada más, ¡ay, que ganó! No, hay que estudiar muy bien. Y en las próximas candidaturas, pues también ayudar nosotros a que en verdad llegue gente que sea con esa fuerza y que nos va a representar. Disculpe que me extienda tantito, doctor Julio Sergio. Adelante. Alabo como mujer, levanto y me siento orgullosa que sea una mujer la primer vicepresidenta de los Estados Unidos, que haya sido fiscal en un estado, que haya sido senadora. Apelo a que en verdad se logre algo, en verdad la mujer tenga una representación y no nada más sea lo que hemos sufrido en nuestro país, México, que la mujer nada más se agarra como estandarte pero le atan las manos y al final se voltea y no se logró nada. Gracias, doctor Julio Sergio. Y creo que habíamos perdido de vista ese análisis muy importante que cita la doctora Alma Luz Bernal. ¿Habrá consecuencias para Donald Trump una vez que deje ser presidente de los Estados Unidos? ¿Será llevado a la justicia por los delitos que se dicen cometió, el más grave, por evasión fiscal, maestro Gilberto Martínez? Todo parece indicar que sí, pero también yo creo que va a depender en gran medida de cómo se comporte en los próximos 2 meses que le quedan. Acuérdense que todo es negociable, y más en los Estados Unidos, ¿no? Es cierto que el sistema tributario de Estados Unidos es uno de los más duros del mundo y no perdona a nadie, ¿sí? Pero pues a Donald Trump lo han perdonado durante muchísimos años, no nada más en su época de presidente, sino desde más atrás. Hay muchas denuncias que han hecho en su contra de que no ha pagado impuestos, y él lo justifica con que ha creado miles o millones de empleos, ¿no? Y bueno, puede ser cierto, porque pues es empresario, pero yo creo que hay muchas posibilidades que sí se ha llamado ante la justicia, porque, vuelvo a repetir, el sistema tributario de allá es muy, muy duro, ¿sí? Pero todo depende de la negociación que pueda hacer también, porque pues también va a tener que él comenzar a pensar en esa situación. Se habla que tiene
deudas millonarias que lo estaban ahogando en sus negocios. Todo eso se comenzará a ver una vez que deje la presidencia. Y si a eso le agregan alguna ya denuncia formal por cuestión de impuestos, pues creo que podemos ver que la justicia de Estados Unidos pues vaya a ir en contra de él, ¿no? ¿Sí? Saliendo un poquito de aquí de esto, ayer por ahí ya uno de nuestros, volviendo a lo de la situación en México en cuanto a los partidos políticos o los personajes que pueden encarnar pues a la persona que pueda contrarrestarle al presidente López Obrador, porque realmente pues eso es, ¿no? Ayer ya por ahí Calderón estaba ya felicitando anticipadamente, según leí por ahí, al señor Biden, porque considera que con él pues también va a tener inmunidad y que probablemente no sea llamado junto con sus amigos que están ahorita por allá en Brooklyn, en Nueva York. Entonces, pues bueno, cada quien busca la manera de cómo cuidar sus intereses. En este caso de Calderón, por ejemplo, pues ya está buscándole una salida también al cúmulo de problemas que trae, porque pues la verdad que como personaje político en un futuro inmediato, pues yo no lo veo con el gran cúmulo que tiene de problemas acumulados, difícilmente, y ahora con la negación a su partido, pues con más razón. Ya por ahí creo que le andan ofreciendo 2, 3 partidos pequeñitos, pero pues no tiene ninguna posibilidad. Y lo más triste de todo es que los otros partidos, otrora grandes partidos, PAN, PRI, andan buscando alianzas entre ellos mismos pues, para combatir o competir en las elecciones del 21. Y honestamente no hay ningún candidato visible así, o díganme ustedes, no hay ningún candidato visible que le pueda hacer sombra en este momento, pues ya no voy a decir algún nombre de candidato de Morena, sino al presidente, porque el presidente es la figura visible ahorita del movimiento. Entonces, quienes participen en las próximas elecciones de nuestro país, de alguna manera van a ir todavía con el gran respaldo y la gran popularidad que tiene el presidente. Eso es indiscutible, ¿sí? Hablan de todavía un 59% de popularidad, pues tradúzcanlo el próximo año en las elecciones. Es cierto que hay lugares donde nadie en su sano juicio volvería a votar por algún candidato de Morena por el papel tan terrible que han estado desempeñando, pero son los prietitos en el arroz. Yo creo que en gran medida el gran elector del próximo año va a continuar siendo el presidente López Obrador. Y reconozco que en estos momentos, Morena no tiene un contrapeso político, ¿no? No es un contrapeso político el PRI, no lo es el PAN, mucho menos lo es el PRD, ¿no? Julio, nomás hay disculpa que me interrumpa, nomás para ahondarle ahí a tu frase. Adelante. No hay una frase que dijo el presidente López Obrador, que es una frase que resume por qué no existe oposición en México. La oposición está moralmente derrotada. Sí, ciertamente. Pero también está moralmente decepcionado el electorado, ¿eh? Entonces, no nomás la oposición, también el electorado. Está, no. pero finalmente, si quiere su programa para tratar el tema de Andrés Manuel López Obrador, lo programamos el próximo sábado. Maestro Marcos Nava, quien representa en la Cámara Baja actualmente en Estados Unidos, Nancy Pelosi, fue quien intentó llevar a juicio a Donald Trump por delitos diversos, obviamente, que el de la evasión fiscal y todo eso. Le va a temblar la mano a Nancy Pelosi para intentar llevar a juicio a Trump una vez que sea ciudadano, aún que no sean los cargos que inicialmente
le imputaban, porque acuérdense que tenía que ver con temas de espionaje y que tenía que ver con problemas electorales, precisamente también cuando fue ungido como presidente en el 2016, maestro Marco Nava. No creo que le tiemble la mano a Nancy Pelosi, al contrario. Recordemos que muy al inicio de la gestión de Donald Trump se le quiso desaforar, se le quiso destituir de la presidencia por sus vínculos con Rusia. El problema de Donald Trump es muchísimo más complejo que la cuestión tributaria. Es un tema, ya hablamos incluso de traición a la patria, del cual inicialmente fue exonerado. Sin embargo, siguen los fantasmas de su relación con Putin, siguen los fantasmas de las decisiones tan erróneas, erráticas y viscerales que tomó al salirse, por ejemplo, del protocolo de Kioto, del Tratado de París, al retirar su presupuesto a la Organización Mundial de la Salud, que finalmente le causó el pésimo manejo de la pandemia, fue lo que le provocó esta pérdida de electores, porque en realidad la economía norteamericana venía creciendo hasta antes de la pandemia. Los votantes norteamericanos, incluso lo que comentaba la doctora Alma hace un momento, parte del electorado hispano votó nuevamente por Trump, porque a pesar de que existe un sentimiento todavía nacionalista, hispano, con raíces, pues lo que ellos buscan es mantener su empleo y seguir ganando dinero, y la economía norteamericana seguía generando estos ingresos y este trabajo. Pero lo que le vino mal a Donald Trump es el pésimo manejo de la pandemia, el desdén a la Organización Mundial de Salud, más o menos lo que pasó aquí con México. Ese es el problema de los populistas, no están preparados para la gobernanza, gobiernan a base de ocurrencias. Donald Trump también fue un personaje que desdeñó el uso del cubrebocas, desdeñó el coronavirus como un virus letal, desdeñó a las organizaciones y a las instituciones científicas hasta que no se vio rebasado por la pandemia, fue que le empezó a inyectar dinero a la ciencia para tratar de buscar la vacuna en contra del virus. Entonces, no creo que a Nancy Pelosi le tiemble la mano. Posiblemente ya en la negociación, porque la justicia norteamericana efectivamente, legalmente se puede negociar. Sí, lo que aquí en México es un poco más difícil, salvo ya lo que estamos experimentando con principio de oportunidad. Pero allá en Estados Unidos ya es muy antiguo la delación y obviamente la negociación legal de las acusaciones. Entonces, eso ya será otro tema. Pero yo me quisiera regresar un poquito al gráfico que nos presentó hace un momento sobre la votación. Y efectivamente, como decía el licenciado David López, no alcanza o no rebasa el 4%, los 4 millones de votantes. O sea, la elección, si nos fuésemos a un sistema como el mexicano de votación directa, estaría cerrada. Quiere decir que también los fantasmas de una población dividida, los fantasmas de una población en donde impera la división racial, el desdén hacia la mujer, el desdén hacia el neoliberalismo, sigue ahí presente. O sea, los números que vemos de 290 y 214 no van acorde con los 4 millones de votantes que reflejaría una participación de un voto directo. Entonces creo que ahí Joe Biden va a tener una gran labor para que esos 4 millones de votos que solo lo distancian de Donald Trump en una votación directa se conviertan realmente en una sociedad más igualitaria, más justa, más tolerante y que realmente no esté tan cargada hacia la derecha. Y en ese sentido creo que tiene repercusiones también con México. Efectivamente, la oposición está moralmente derrotada, no tienen cara para salir a pedirle el voto a la población. Desafortunadamente, y lo comentamos en algunos foros,
Morena tenía el gran compromiso de no defraudar al ciudadano y al votante mexicano. De defraudarlo, lo está dejando en una orfandad política. O sea, el ciudadano mexicano ya no tiene espacios hacia dónde voltear. Por una parte, porque tenemos una oposición moralmente derrotada, y por otra parte, porque la esperanza de México no dio los resultados que prometió. Y regresamos al punto. Y no solo el tema de la pandemia es un tema que le ha costado muchísimo al gobierno federal. No se hable de los gobiernos estatales y municipales que no han sabido dar el ancho, que únicamente ganaron por el efecto Andrés Manuel. Entonces creo que también es una gran enseñanza la elección de Estados Unidos, en el sentido de que debemos de mirar, y como decía la doctora Alma, pensar nuestro voto, tratar de votar por alguien que realmente ofrezca una solución sistémica, que robustezca las instituciones, una visión de largo plazo, dejar de votar con las entrañas, con las vísceras, porque eso no nos lleva a ningún lado. Lo estamos viendo en Estados Unidos, el pésimo manejo de la pandemia, lo estamos viendo en México, y creo que es una lección que debemos de aprender de las elecciones en Estados Unidos. La diferencia ahí está. 4 millones de votos no son muchos, en realidad no son muchos, quiere decir que los problemas de división internos en Estados Unidos subsisten. Si Donald Trump es llevado a juicio y es llevado a cárcel, se le va a victimizar, y esa victimización, su base electoral la va a fortalecer y la va a aprovechar, y puede llegar todavía con más poder, como sucedió con Lula da Silva en Brasil después de su encarcelamiento, más empoderado. Entonces, concluyo, es la oportunidad de los jóvenes, maestro Marcos Nava, es la oportunidad de trascender y al involucrarse en la política, porque si bien la diferencia entre Joe Biden y Trump no es mucha, ¿qué lectura le da entonces al hecho de que estas elecciones fueron las más votadas de la historia en Estados Unidos? Bueno, fueron las más votadas de la historia por el tema del correo. El correo fue un tema fundamental. La pandemia obligó a las personas a emitir su voto a distancia. Eso creó un incentivo que aparentemente pudiera ser desincentivar la participación del voto a distancia a través de correo. En el sistema mexicano sería impensable, que es lo que está diciendo Donald Trump. No, es que en el trayecto de que la gente depositó su boleta a que llega al conteo, pueden pasar muchas cosas. Lo que aquí sucedió con los mapaches, con el que embarazaban las urnas, entonces, que lo hacíamos in situ, no lo teníamos que hacer a distancia. Afortunadamente allá el sistema electoral está muchísimo más robusto y la gente tiene la confianza de depositar su voto en un correo y que ese voto va a ser contado posteriormente. Aquí definitivamente sería impensable. Entonces creo que el hecho de que haya sido un presidente el más votado de toda la historia norteamericana tiene que ver con el efecto que estamos viendo, el efecto de la pandemia, y definitivamente lo más preciado que tiene el ser humano es la vida, y después la salud, y al último la propiedad. Creo que si no hay vida, pues no hay nada. Si no hay salud, difícilmente vas a poder trabajar y obtener bienes. Eso fue lo que más le pudo al electorado norteamericano. Las grandes pérdidas de vida que se sufrieron durante la pandemia y la crisis de salud que vive Estados Unidos por el manejo tan ineficiente de la pandemia, lo que los motivó. Y obviamente teniendo este mecanismo de poder votar a distancia, el incentivo era muy grande para ir y depositar su voto a través del correo. Entonces, lo que escucho pudiera ser de alguna manera también delicado desde el punto de vista en el que se quiera ver el maestro David López Aguilera. Está la posibilidad ahí de que Donald Trump pudiera regresar. Estaba considerando la posibilidad de que después de esta derrota electoral quedara liquidado, pero estoy escuchando al maestro Marcos Nava que pudiera regresar. ¿Qué opinión le merece el maestro David López Aguilera? Por supuesto que puede regresar. E incluso yo, algo que platicaba con un amigo el otro día,
es que no solamente puede regresar con el Partido Republicano y convertirse en el líder del Partido Republicano. En caso de que el Partido Republicano lo haga a un lado, puede irse con otro partido político, puede terminar con el bipartidismo estadounidense histórico. ¿Por qué? Porque ahí están los electores de Donald Trump. Ahí está, Donald Trump representa la voz, ¿verdad? De todo ese cinturón bíblico, ¿verdad? Al que se denominan muchos estados que históricamente, ¿verdad? Han peleado y son estados xenófobos, son estados racistas, son estados con un Estados Unidos que no ha sido, vuelvo a reiterar, beneficiado con la globalización y con el neoliberalismo. El mismo voto latino, que es un mito en Estados Unidos, el voto latino no existe como tal. Si usted hace un análisis, ¿verdad?, puntual del voto latino en los diferentes estados, no es lo mismo el voto latino, ¿verdad?, que puede existir en una gran ciudad, como el voto latino que puede existir en lugares como Odessa o como Midland, que son 100% petroleros, y en donde el voto latino se fue a favor de Donald Trump, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Donald Trump favorece la industria petrolera. ¿Por qué? Porque Joe Biden habla de energías alternativas. Y son ese cúmulo de votos rurales, ese voto que todavía está ahí y que aunque se acabe Donald Trump, ¿verdad?, no va a desaparecer. Es un voto que está cautivo, porque es un voto que no ha sido, reiterando de nuevo, no ha sido beneficiado con las mieles del Estados Unidos actual, ¿no? Es entonces cuando Donald Trump pues sigue teniendo una base electoral importante que concuerdo con el maestro Nava, que si encarcela a Donald Trump por todos sus delitos fiscales que tiene, ¿verdad?, que puede ser encarcelado, pues es victimizarlo, ¿verdad? Es victimizarlo, es hacer una víctima. Entonces, en el momento en que usted hace una víctima, pues crea un movimiento mucho más fuerte. Desde luego que puede volver y desde luego que puede volver y puede ganar. ¿Por qué? Porque Joe Biden se enfrenta contra un Estados Unidos que se encuentra sumido en una crisis derivada del coronavirus. Un Estados Unidos endeudado, un Estados Unidos que efectivamente empezaba a crecer económicamente, sumamente interesante, pero no solamente con Donald Trump. Los últimos años de Barack Obama empezaron a mostrar un crecimiento económico importante para Estados Unidos. Sin embargo, la crisis del coronavirus, ¿verdad?, ese factor social que le comento, sumado a que la política fiscal, ¿verdad?, sus propuestas en materia de salud y sus propuestas también en materia de igualdad de oportunidades son propuestas difíciles de cumplir, las de Joe Biden. Son propuestas que buscó a ese electorado demócrata también de las grandes ciudades, pero que son propuestas que va a ser complicado que las pueda llegar a cumplir. No va a enfrentar una presidencia fácil y no sabemos cómo le va a ir. Efectivamente va a ser un presidente que va a buscar, ¿verdad?, retomar el liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Va a ser un presidente más mesurado, va a ser un presidente más nivelado, pero todo ese cúmulo de factores, ¿verdad?, no sabemos cómo van a influir en la economía, sobre todo, ¿verdad?, estadounidense. Y con eso, ¿verdad?, el desencanto que puedan tener los electores. Y con ello, ¿verdad?, pues obviamente les va a decir Donald Trump, les dije, ¿verdad? Es lo que les va a decir y puede volver más fortalecido para la próxima elección. Sobre todo otro factor sumamente importante también, yo lo veo, es la edad de Biden. Tiene 77 años, es un hombre ya muy mayor, a mi punto de vista, para asumir este compromiso. Sin embargo, aunque va a tener al lado a una mujer de 57 años, sumamente inteligente, sumamente interesante, que pudiera perfilarse como la próxima candidata demócrata en 4 años, porque Biden no va a ser candidato ya en 4 años, pues a mí también me parece un factor a revisar, ¿no?, la edad. Pero bueno, vamos a ver al tiempo
qué sucede, pero sí creo que las condiciones están dadas para que Donald Trump sea candidato en 4 años. Bueno, disiento, y voy a hacerlo porque ahora no incentivos ninguno. Disiento me parece precisamente por el bipartidismo que no es practicado en ninguna otra democracia del mundo. A mí me parece muy complicado que los demócratas en un momento determinado acepten a Trump en sus filas, pues, ¿no? Hay que recordar que en Estados Unidos hay estados que nunca han cambiado su sentido del voto, ¿no? Tradicionalmente son republicanos desde 1800 y votan inercialmente incluso, pues, ¿no? Entonces, me parece que ahí pudiera representar alguna complicación como para que Donald Trump pueda ser candidato en un momento determinado de los demócratas o viceversa, pues, ¿no? Ahí hay un sentido muy definido del voto electoral. Adelante, maestro. A eso no me refería, me refería a otro partido, no a los demócratas, no a demócratas o republicanos. Me refería a que Donald Trump, si los republicanos no lo apoyan, ¿verdad?, puede irse por otro partido. Eso no está prohibido, Puede existir otro partido en Estados Unidos y el bipartidismo puede cambiar, porque los republicanos, si se hacen a un lado, aunque históricamente no ha existido y pueda resultar algo loco, bueno, ahorita con Donald Trump nada es loco y nada es descabellado, No me refería a un tercer partido, Muy bien, okay. Una última opinión para irnos ya, maestro Marcos Nava. Bueno, me quedo con lo que comenta el licenciado David López. La presidencia de Joe Biden va a ser una presidencia difícil. Este unilateralismo que implementó Donald Trump, este retroceso hacia una introspección, hacia ver hacia adentro de Estados Unidos, un retiro del Acuerdo de París, un retiro del presupuesto de la OTAN, un retiro del presupuesto de la Organización Mundial de la Salud, una confrontación con China, una guerra comercial con China, los problemas con Rusia, los va a tener que solventar. Este tránsito de la embajada norteamericana y darle el espaldarazo a Israel, o sea, los conflictos que se han generado en la Franja de Gaza, todo eso, va a ser algo que va a tener que recomponer Joe Biden con una política exterior mucho con una mano izquierda, muy delicada y muy diplomática. La relación con México también creo que va a ser complicada, que es lo que más nos debe de preocupar. Número uno, porque, pues bueno, México, lo hemos dicho, lo agarran de piñata cada que necesitan a alguien con quien distraer y darle un poquito de juego a su base electoral, pues agarran a México como piñata, ¿no? Entonces, vemos en el caso mexicano, que desde el principio igual de la gestión de Donald Trump, el aumento de los aranceles del acero, del aluminio, el apostamiento de la Guardia Nacional en la frontera sur de México para evitar el tránsito de los migrantes. Recordemos que los temas principales para Estados Unidos es seguridad, economía, migración. Entonces, creo que son 3 temas en los que deben de trabajar conjuntamente, y no fue así. En el caso de México, la captura de García Luna, la captura del general Cienfuegos, sin ningún tipo de cooperación con el gobierno mexicano. Lo hizo única y exclusivamente unilateral el gobierno norteamericano. Entonces, también va a tener que recomponer esta relación Joe Biden con México, con el inconveniente de que López Obrador fue a darle el espaldarazo a Donald Trump en su campaña. Entonces, esto no va a ser nada grato para Joe Biden, tratar de recomponer una relación con Donald Trump cuando el presidente en turno era más afín a Donald Trump y al gobierno republicano en ese sentido que a los demócratas y específicamente al vicepresidente Joe Biden. Entonces, va a ser una relación complicada, la tiene muy difícil el canciller Marcelo Ebrard, tratar de recomponer esa relación con Joe Biden y con Kamala Harris.
la tiene muy difícil. Es uno de los candidatos preferidos del presidente para sucederlo aquí en México en las elecciones 2024. Creo que de no hacer un buen papel, de hacer un buen papel en la Cancillería, pudiera ser un candidato viable para Andrés Manuel. De no hacerlo bien, sería prácticamente su tumba política. El maestro Gilberto Martínez Apodaca, entonces Marcelo Ebrard tendrá que hacer uso de sus buenos oficios para componer esa relación que pudiera estar un poco fragmentada, desgastada con el actual presidente, o digo, con el presidente electo Joe Biden. Pues díganme nada más cuándo ha sido una buena relación a través de la historia para decir que está fragmentada ahorita, ¿no? O sea, creo que el canciller está haciendo un buen trabajo. Creo que el presidente, al haber acudido a la cita de Washington con Donald Trump en su momento, no tiene absolutamente nada que ver con la campaña política. Así se le manejó para darle ese cariz y tener algo por ahí guardado, ¿sí? ¿Qué sucedió cuando lo trajo Luis Videgaray a Donald Trump a México? Pues fue nada más pirotecnia y no pasó nada hasta la fecha. Ahí se menciona que incluso lo están protegiendo en Estados Unidos para que de alguna manera allá no se le finquen responsabilidades. Hablando, por ejemplo, de lo que habla el maestro Nava, de que ahora con el caso de García Luna y más reciente con el general no hubo cooperación, pues díganme nada más con lo más reciente de Videgaray, lo que se ha filtrado de la solicitud de la orden de aprehensión y que no fue concedida, quién sabe por qué. Lo más lógico y lo más natural que los medios de comunicación digan que porque fue mal integrada. Nosotros como abogados sabemos que puede haber muchísimas otras más razones, ¿sí? Nos quejamos de que Estados Unidos hace el trabajo que nosotros no hacemos en cuanto a la impartición de justicia, pero ahí está una muestra reciente nada más con la solicitud de la orden de aprehensión en contra de Videgaray. Díganme ustedes, quién de los que estamos aquí sabemos exactamente lo que ocurrió, el por qué no la otorgaron. Pues bueno, para los mal pensados es que están súper protegidos aquí en México. Es lo naturalito, es lo que la gente piensa, es lo que ese 59% de la población que aún en este momento votaría por López Obrador, pues es lo que piensa. O sea, no puede hacer algo espectacular o algo bien hecho, apegado a derecho, valga la redundancia, si aquí el sistema judicial en algunos casos, muchos para ser más concreto, pues no actúa en consecuencia porque llegaron ahí a través de recomendaciones y están ahí por lo mismo y no se van a ir en tanto no haya una sacudida más grande al sistema judicial. Vamos a ver en los próximos días, porque hasta donde yo tengo entendido, el asunto Videgaray aún no termina, apenas va iniciando. Y vamos a ser testigos de algunas otras situaciones. Y pues a lo mejor se va hasta enero, febrero, que el señor nuevo presidente de los Estados Unidos comience también a tomar sus decisiones con respecto a otros prominentes políticos mexicanos que estuvieron en el pasado y que pues ni de chiste se van a ir de vacaciones esta Navidad a Estados Unidos. Muy bien, maestro Gilberto Martínez Apodaca. Difiero de usted. Yo sí me voy de vacaciones, ¿eh? Me parece que si Estados Unidos tiene los elementos y tiene las condiciones, Estados Unidos no se anda con payasadas y va a detener a Videgaray en su momento, pues no. Hay que recordar que si capturaron a Cienfuegos, a García Luna, los capturaron en Estados Unidos, fue evidentemente porque no le tenían... ¿Por qué si tenía más de un año la investigación o la orden de aprehensión en contra del general no fue solicitada su extradición?
un último apunte para irnos ya, doctora Alma Luz Bernal. Muy interesante lo que dice nuestro amigo Gilberto, pero creo que corresponde a otro programa, si lo permite, especialista en el tema, en ese, no fuimos por otro lado. Pero bueno, tiene que ver con la política, ¿verdad? El exterior, pero finalmente quisiera expresar que bien por Joe Biden en su llamada a la unidad, bien, porque busca fortalecer a los norteamericanos. Según los especialistas, él hará cambios en la retórica y en la forma de relacionarse con los países, con las instituciones, con los gobiernos, y eso es lo que le dará pues el giro al gobierno que venía manejando Donald Trump. Lo que sí, en conclusión, saco y nos llevamos de nuevo el análisis. No hay sistema electoral perfecto. No somos ciudadanos perfectos. Partimos de un raciocinio. La importancia de la intersubjetividad en el sujeto moral es entender que los yo deben de ser reconocidos por los yoes, y los yoes es la sociedad. Entonces debemos de quitarnos el populismo y trabajar más y aprender de otros si en verdad queremos mostrarnos como un país de que tanto pregonan de ya un nivel de primer mundo, ya haber salido. Entonces habrá que trabajar más en el criterio, en profundizar y pues apostarle a nuestro México y que sea lo mejor en las relaciones del nuevo presidente de los Estados Unidos mexicanos, porque tenemos muchos connacionales allá. Muy bien, y como siempre decimos, la mejor opinión es de todas aquellas personas que nos ven y que nos escuchan, a las cuales les agradecemos el favor de su atención. Por supuesto, agradecer también al maestro David López Aguilera haber hecho un ajuste en su agenda para acompañarnos el día de hoy en la mesa de análisis de Cuarto Pulso, y qué decir del maestro Marcos Nava, que cada vez que participa con nosotros aprendemos un montón de esto que a nosotros nos gusta y nos apasiona, y bueno, nos apoyamos con ustedes que son los expertos. Maestro Gilberto Martínez Apodaca, un gusto haber no coincidido contigo en esta mesa. Doctora Alma Bernal, hasta luego. Muchas gracias a todos, gusto en saludarles, excelente fin de semana. Gracias.